Muchas gracias. Listo, entonces empezamos a grabar la clase del día de hoy. Lo que vamos a hacer es ahorita a ver esta parte de la herramienta, de transformar datos. Recuerden que les explicaba que esta herramienta de transformar datos lo que hacía era que nosotros podemos modificar la información de las tablas que importamos a Power BI. Entonces, bien es cierto, nosotros tenemos esta tabla que está denominada con el nombre de la tabla datos, en los que tenemos los siguientes columnas: periodo, tipo de producto, región, ingresos y gastos. Para nosotros poder modificar esta información, tenemos esta herramienta de aquí que se llama transformar, datos. Le damos clic aquí y nos abre una nueva ventana. Esta nueva ventana tiene algunas herramientas que nos sirven para modificar la información de la tabla. No es igual que Excel, que nosotros podíamos modificarle directamente, sino tenemos esta ventana, esta herramienta, la cual nos va indicando los pasos que hemos ido haciendo los cambios de las tablas, ¿no es cierto? Si nosotros queremos revertir algún cambio, simplemente retrocedemos y podemos revertir cualquier cambio que vamos haciendo. Ahora, les explicaba que tenemos esta pestaña de transformar, en la cual nosotros podemos extraer información de cualquier columna utilizando esta herramienta que nos dice extraer. Tenemos los diferentes tipos, como por ejemplo extraer los primeros caracteres, extraer últimos caracteres, extraer antes de un delimitador, extraer después de un delimitador y extraer entre delimitadores. Se conoce como delimitador a un carácter especial, como podemos ver aquí, por ejemplo, el slash o un guión. Eso se le conoce como un delimitador. Entonces, la primera práctica que hicimos fue extraer primeros caracteres utilizando la primera columna. Esta columna de aquí me dice el nombre del periodo y el año. Si es que yo quiero dividir esta información, hago lo siguiente. Si es que yo pongo directamente transformar y le pongo extraer primeros caracteres y digo que me traiga el Q1, que son 2 caracteres, le coloco 2, aceptar, y si ven, me extrajo, hizo la operación que le pedí, pero me borró el año, es decir, me sobreescribió sobre la misma columna. Entonces, eso no tenemos que hacer. ¿Cómo revierto estos cambios? Si bien es cierto, esta parte derecha me dan los pasos que yo he ido haciendo. Si es que yo le doy clic aquí en este botón de eliminar, el paso que hice, se revierten los cambios. ¿Sí ven? Entonces, la manera correcta de hacer cambios a esta columna es de esta manera. Agregar columna. Pestaña de agregar columna. Ahora sí le presiono extraer primeros caracteres y quiero que me extraiga los 2 primeros caracteres de esta columna. Aceptar. Y como pueden ver, me dejó mi columna inicial intacta y me creó una nueva con los caracteres que yo le pedí que me extraiga. Ahora, vamos a utilizar la otra. Vamos a utilizar la fila de la columna de región. Le señalo. Dentro de la pestaña de agregar columna, me voy a extraer. Y digo que de esta columna yo quiero extraer el país. Como ustedes pueden ver, el país está separado del resto de caracteres por un slash. Entonces, la herramienta que yo utilizaría es extraer después de un delimitador. ¿Sí? Después del delimitador slash voy a extraer todo lo que esté después de este delimitador. Entonces, ¿cuál era el delimitador? ¿Qué tengo que colocar aquí? ¿Cuál es El el slash. delimitador? Correcto. Al momento de colocar slash, me va a extraer en una nueva columna todo lo que esté después de este slash aquí. Presiono aceptar. Y como pueden ver, me creó una nueva columna solamente con los países, porque me extrajo la información después del slash. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Quiero de esta misma columna extraer solamente el año. Igualmente en agregar columna, extraer, pero aquí utilizaría la herramienta de extraer últimos caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene el año? 1, 2, 3, 4. Entonces comienza a contar desde el último 4 hacia la izquierda. Escojo 4 caracteres. Aceptar. Y como pueden ver, me creó una nueva columna solo con el año y me dejó mi columna inicial acá. ¿Sí? Ahora, vamos a utilizar, yo quiero extraer ahora solo el continente.
Como pueden ver, el continente está en la mitad de dos caracteres especiales, que es el slash y es el guión. Entonces, ¿qué herramienta de las de aquí utilizaría? Para extraer solo el continente. Recuerden que el guión y el slash son delimitadores. ¿Cuál de estos utilizaría? Entre. Correcto, entre delimitadores. Entonces, ¿cuál es mi primer delimitador? Es el guión. Coloco el guión. Y mi delimitador final, ¿cuál es? El slash. Coloco el slash. Porque solamente estoy extrayendo esto de aquí, de la mitad. Ahora, si pueden ver, entre el guión y el nombre hay un espacio. Entonces debemos colocar tal cual está ahí. Guión, espacio. Y acá el slash. Aceptar. Y como pueden ver, me extrajo ya solamente los continentes. Listo, entonces, vamos a colocar los encabezados de aquí. Vamos a ponerle aquí doble clic, vamos a ponerle nombre del periodo. Este de aquí hace referencia al país. El de aquí hace referencia al año. Y el de aquí al continente. Y listo, hemos trabajado sobre esta tabla. Para aplicar todos los cambios que estoy haciendo dentro del query, que se le conoce a esta herramienta para modificar mi tabla, no están hechos los cambios todavía en mi tabla inicial. Por ende, para que se apliquen los cambios, tengo que irme a la parte inicial y presionar cerrar y aplicar. Una vez que haga eso, comienza a procesar mi tabla. Como pueden ver ustedes, se realizaron ya todos los cambios. ¿Sí? Ahora, vamos a realizar los cambios en mi tabla de productos. Productos, a ver, tabla de productos. Bueno, a ustedes no sé cómo le está saliendo el encabezado. ¿Le sale así con tipo de producto y categoría de producto o le sale columna 1, columna 2? Si es que le sale sin el encabezado y el encabezado le sale en la parte de abajo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a la parte de transformar mismo y escojo mi tabla de productos. Si es que no hicieron ese paso que yo ya hice y le puse a tipo de producto y categoría de producto como encabezado, a ustedes les debe estar saliendo en la parte inferior. Y aquí como encabezado solamente van a estar los nombres de columna 1 y columna 2. Entonces, para poner mi primera fila como encabezado, le doy clic aquí en el 1 y utilizo la herramienta que dice usar esta primera fila como encabezado. Le doy clic ahí y se me va a colocar en la parte superior. Una vez que haga ese proceso, pongo simplemente cerrar y aplicar. Y eso sería todo en la tabla de productos y quedaremos así de esta manera. ¿Sí? Ya, eso es lo que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver en esta nueva clase cómo realizar los cálculos, cómo realizar... Profe, Claro, perdón que le interrumpa antes de que avance más. En el momento de transformar datos a mí me sale un error. error, déjeme ver. ¿Podría compartir, por favor? Ya. Ya. Si ve como de la compañera Abigail, como os expliqué anteriormente, ella tiene puesto columna 1 y columna 2 y no tiene los nombres de encabezados que son. Entonces, vamos, Abigail, por favor, donde dice transformar datos. Correcto. Dele clic ahí.
Eso me sale, profe. No me muestra ningún error. Dale clic sobre la tabla que dice transformar datos y esa tabla, la tabla que está ahí. Aquí, en transformar datos. Más arribita. Sobre el icono. Eso ahí. Es imposible. Dale clic ahí. ¿Quiénes son estos? Andy, corre, ¿quiénes son? Sí está viendo esta pantalla, me sale aquí una pantalla, dice, no se puede encontrar el archivo. Y no le modificó la ubicación del archivo de origen, es decir, del archivo datos. Creo que sí. Ya, ese es el problema. Y tiene que volver a hacer la importación de datos. Ya. Ya, profe, gracias. Ya. O sea, abro un nuevo documento aquí. Lo que abrir un nuevo documento y hacer la importación. Nada más. Ya. Ya, profe, gracias. Listo, entonces hemos quedado ahí ya con los cambios realizados en nuestras tablas. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se grafican los datos. Es decir, esta es mi área para poder graficar la información, es decir, empezar a hacer ya las comparaciones entre tablas y de esa forma luego poder sacar los gráficos. Vamos a hacer una primera tabla en la cual me va a mostrar el tipo de producto y los ingresos. Entonces, tengo este conjunto de herramientas de aquí para hacer lo que les acabo de decir, de una tabla de tipo de productos y ingresos, es decir, los ingresos por tipo de producto. Escojo primero esto que dice aquí, tabla. ¿Ya? Listo, se me puso aquí en mi área de trabajo la primera tabla y aquí me permite arrastrar las columnas que yo quiero hacer la comparación. Entonces, voy a escoger el tipo de producto, le pongo acá, y le voy a escoger el ingreso. Doy clic aquí. Y como pueden ver, nos muestra la primera tabla en la cual nos dice el tipo de producto y la cantidad de ingresos de esa tabla. ¿Sí? Es tal cual como hacíamos las tablas dinámicas en Excel. Y así tenemos igualmente el área de trabajo en donde vamos arrastrando los campos que queremos hacer las comparaciones. Entonces, esta primera tabla lo que muestra es la cantidad de ingresos por categoría de producto, por tipo de producto. Arrastramos esta tabla y le dejamos por ahí. Vamos a agregar la otra tabla. Damos clic primero afuera. Si ven, yo tenía aquí puesto en la pasta de edición y quería agregar otro elemento y no me permitía. Para poder agregar otro elemento le doy clic aquí en el área blanca. Ahora sí escojo otra tabla. Esta tabla quiero que me muestre el tipo de producto y la categoría del producto. Entonces escogemos aquí tipo de producto. Y la categoría del producto. Esta categoría está acá en la otra tabla. Igualmente, agregamos. Listo. Voy a eliminar esta tabla porque creo que me quedó filtrado. Ahí está ya. Entonces, si ven, como aquí he agregado el tipo de producto que se encontraba en mi tabla de datos y la categoría de la tabla de productos. Ahora, ¿cómo Power BI sabe qué categoría pertenece a qué producto? En ese caso existe esta parte de aquí que se llama el modelado de datos. Como pueden ver, en esta parte de modelado están las dos tablas que yo creé, que yo exporté de mi origen. Entonces, ustedes pueden ver que tanto en la tabla de datos como en mi tabla de productos tenemos un campo en común, que es el campo de tipo de producto. ¿Sí ven? Tipo de producto tenemos en esta tabla y tipo de producto tenemos en esta tabla. Entonces, este campo de aquí es mi campo que me sirve para hacer la relación entre estas dos tablas. Sí, ahorita lo vemos muy simple porque solamente tenemos dos, pero ya cuando tenemos una gran cantidad de información, ya no van a ser tablas, sino van a ser 100 tablas. Y ahí nosotros tenemos que saber cómo van relacionadas o cómo es el modelo de entidad-relación de estas tablas de aquí.
En este caso, solamente por este motivo del ejemplo, tenemos estas dos tablas que tienen estos dos campos en común, que es el cual mediante se relaciona. Ahora, si yo creo otra tabla en la cual voy a mostrar la categoría del producto, esto voy a mostrar aquí la categoría, y quiero que me muestre los ingresos. ¿Ya? Si ven cómo me muestra las dos categorías que tengo, productos digitales o dispositivos, y me muestra correctamente la información. Si es que yo en el modelado de datos no tengo esta relación de aquí, voy a eliminar la relación. Sí. No tengo esas tablas no están relacionadas por ninguna manera en este momento. Me voy a la parte de los cálculos que estaba haciendo y si ven cómo me muestra datos erróneos. Datos que no hacen referencia, no están haciendo ningún cálculo. Incluso me sale error el otro gráfico. Por eso es esta parte importante, esta parte del modelado y saber cómo van conectadas las tablas. Entonces, hago nuevamente la relación, simplemente le arrastro de aquí hacia acá. Y se genera mi relación entre las dos tablas. Voy a la parte del modelado y ya se me corrige todo. ¿Sí ven? Y tenemos aquí. Tenemos aquí el de ingresos por tipo de producto, los ingresos por categoría y y el otro que es el tipo de producto y la categoría a la que pertenece. Entonces, si estamos hasta aquí, vamos a guardarlo ya como práctica número 1. ¿Sí? Esto de aquí voy a proceder a guardar. Guardar como. Voy a ponerle aquí práctica 1. Guardar. Y listo, lo que tenemos hecho hasta ahí se va a guardar. Ahora vamos a seguir trabajando en otras tablas. Ya, esto es lo que podemos ver, ¿no es cierto?, en cómo es la parte de interfaz y de cómo ir arrastrando los campos para hacer las comparaciones. Ahora, como ya guardé mi primera práctica, voy a proceder a borrar esto de aquí para hacer la otra práctica. Se elimino esto. Y listo, me queda el área libre para continuar trabajando. Entonces ahora lo que vamos a ver es la parte de DAX. DAX es, digamos, la sección la cual nos permite hacer los cálculos dentro de Power BI. Vamos a ver un poco del concepto de lo que es DAX. Hemos visto estas fases de Power BI, ¿no es cierto? Que era el Get Data, hicimos la importación de datos, vimos lo que es la preparación de datos, cuando hicimos la separación, recuerdan lo que acabamos de ver hace un momento, de dividir los datos en otras columnas, esto hace referencia a la fase de preparación de datos. Vimos ahorita cómo están relacionadas las dos tablas con el modelado de datos y los modelos de entidad-relación. Vamos a ver ahorita lo que es visualización de datos y al último lo que es reportería y lo que es ya la parte de los gráficos. Entonces estamos en la fase de DAX, que está por acá. Ya. ¿Qué es DAX? Podemos entender que DAX es un instante como el equivalente a realizar una fórmula en Excel. DAX son expresiones que nos permiten hacer desde operaciones sencillas como sumas, divisiones, etcétera, hasta más complejas como operaciones y cálculos para múltiples propósitos. No siempre será necesario realizar DAX, esto debido a que Power BI en automático nos genera operaciones o también llamadas medidas, entre las cuales tenemos las siguientes: medidas implícitas y medidas explícitas. Medidas implícitas solo son arrastradas como campos en visualizaciones y nos generan operación, no generan operaciones. Y las medidas explícitas nosotros las generamos utilizando DAX. Asimismo, para crear DAX es importante conocer las diferencias entre hacerlo con las funciones de nueva medida o nueva columna. Vamos a la parte práctica.
Lo que vamos a hacer ahora, para utilizar esta parte de cálculo de DAX, vamos a hacer el cálculo de utilidad. Sí, para hacer el cálculo de utilidad tenemos que utilizar los campos de ingresos y gastos. ¿Tenemos los campos de nuestras tablas? Sí, tenemos ingresos y tenemos gastos. Entonces, me voy acá, creo una nueva tabla y le digo que me muestre los ingresos y los gastos. A ver, un momentito aquí. Parece que está filtrado algo. Perdón, un ratito nada más. Correcto, ahí estamos. Verán, estamos justamente haciendo el proceso de hacer el cálculo de la utilidad, pero lo que no hice anteriormente fue hacer una comparación con una columna, la cual me muestre gráficos. Por ejemplo, quiero calcular la utilidad que se ha generado en cada país. Entonces, como primera instancia, tengo que arrastrar este campo de país. Sí, ya me muestro todos los países. Y ahora sí, voy a arrastrar los gastos, los ingresos, disculpe, y luego los gastos. ¿Ya? Si bien es cierto, ustedes pueden ver ahí que tengo la cantidad de ingresos y la cantidad de gastos. Para hacer el cálculo de la utilidad, simplemente tendría que hacer una resta, ¿no es cierto?, de los ingresos menos los gastos y me da la utilidad. Las cantidades que estamos viendo aquí son cantidades implícitas. ¿Se acuerda que vimos eso en la teoría? Cantidades implícitas. Aquí estaba, a ver. Cantidades implícitas y cantidades explícitas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como buena práctica dentro de Power BI es utilizar DAX, que es esta parte del cálculo, para generar medidas explícitas, ¿sí? Y no utilizar estos datos que vienen de origen. ¿Cómo creamos una medida explícita? Si es que yo quiero ver la suma de los ingresos, pues haría este cálculo de acá. Primero, dentro de mi tabla de datos, me voy a los 3 puntitos y pongo agregar una nueva medida. A esta medida le vamos a poner el nombre de total ingresos. Listo. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar una función denominada como una función suma. Escribo sum. Ya, y si ven cómo esta herramienta tiene esta parte como de ayudas que me va poniendo las funciones que yo podría utilizar. Entonces, para hacer uso de la ayuda, presiono la tecla Tab y me muestra qué es lo que yo puedo hacer. Entonces, yo estoy haciendo aquí el cálculo del total de ingresos, por ende utilizo la función suma y escojo el campo de ingresos, porque solamente estoy haciendo una suma, ¿no es cierto?
Le cierro paréntesis. Enter. Ya. ¿Y ven cómo me creó como un nuevo campo aquí? Pero esta es una medida. Entonces, le doy clic acá. Y ahí está. Si ven que estas cantidades de aquí son igual a las cantidades de acá, pero esta es una medida implícita y esta es una medida explícita, algo que yo acabo de hacer para calcular. Entonces, esto de crear nosotros primero las medidas explícitas para realizar cualquier cálculo es una buena práctica dentro de Power BI y no utilizar estos datos de aquí que son de origen. Entonces, como ya hice mi cálculo de total de ingresos, le quito la de ingresos para que me quede lo que yo calculé, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer la nueva medida de gastos. ¿Cómo lo haría? Igualmente me voy a mi tabla, a los 3 puntitos, agregar una nueva medida. Le voy a poner el nombre de total de gastos, no de ingresos sería, no de gastos. Total gastos. Ok. Igualmente es una suma. Presiono la tecla Tab y escojo aquí gastos. Enter. Cierro paréntesis, Enter. Me creo esta nueva medida de aquí del total de gastos. Simplemente la arrastro ahí y me muestra. ¿Cómo pueden comparar? Que tiene las cantidades son las mismas. Dejo mi medida explícita, que es la que calculé, y le quito la anterior. Y ahí estamos ya listos para hacer cualquier cálculo, ¿sí? Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de la utilidad. Para hacer este cálculo, haríamos una resta del total de gastos menos del total de ingresos. Para agregar otra columna aquí, ¿cómo hicimos en antes? Agregar una nueva medida. Sí, todo es como agregar una nueva medida. Agrego una nueva medida y voy a hacer la operación. Voy a poner utilidad. Utilidad. Listo. Entonces, aquí hay a la resta. Déjeme ver. Ya. Ahora empiezo a escribir total y ya me da estas medidas que yo creé. ¿Sí ven? Entonces sería total de ingresos, enter, que digo, disculpen, menos total gastos. Y le doy enter. Y me realiza el cálculo de utilidad. Le voy a arrastrar acá a mi área de columnas y ahí está hecho el cálculo. Si ven, es así de simple. Coger y poner una resta simple entre los dos campos que acabo de crear y me sale ya este cálculo. Ahora, aparte del cálculo de utilidad, también voy a calcular el margen. Para calcular el margen hay que hacer una división entre la utilidad y los ingresos. ¿Cómo haría este cálculo? Alguien que me diga tal vez, por favor. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer para hacer cualquier cálculo? Primero vamos a agregar una nueva medida, ¿no es cierto? Me voy a mi tabla, añadir una nueva medida, y aquí sí hago cualquier cálculo. Este cálculo que voy a hacer ahora es el cálculo del margen. ¿Sí? Para calcular el margen es la utilidad dividido para el ingreso. Escribo nada más total utilidad. No lo pusimos total utilidad, sino utilidad directo. Utilidad. Con los cursores me estoy moviendo, ¿sí? Cojo ahí y presiono Tab. Dividido para los ingresos. Aquí sí escribo total ingresos. Tab. Y Enter.
Ok, me creo el margen, le voy a arrastrar a mis columnas y aquí está el margen. ¿Sí? Ya. Entonces, esta es una forma de calcular el margen, que es una división, pero también podemos hacerlo utilizando una función que se llama divide. Entonces, voy a eliminar esto para hacer de la otra forma, pero cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Voy a eliminar este de aquí, voy a quitarle primero de mi mapa y voy a eliminar. Eliminar modelo, sí. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es añadir una nueva medida. Vamos a colocar el nombre de margen. Y ahí tenemos la función de divide. Le presiono Tab, me muestra las instrucciones. En este caso vamos a mostrar el numerador, que es la utilidad. A ver. Utilidad. Tab. Y me va diciendo que el denominador lo ponga después de una coma, escribo coma. El denominador sería ingresos. Total ingresos. Tab. Me dice que coloque un texto alternativo en el caso de que no se pueda realizar el cálculo. Pongo coma y le escribo 0. Nada más. Presiono Enter. Y de esa forma también calculamos el margen, lo arrastro aquí a mis columnas. Y ahí está. Me da el mismo valor, ¿sí? Tanto de la forma solamente dividiendo la utilidad sobre el margen o utilizando la función de divide. Me da lo mismo, ¿sí? Ya, listo, tenemos esta tabla, esta primera tabla de aquí, pero si ven como el margen yo quiero que me muestre en porcentaje. ¿Cómo hago eso? Le doy clic aquí, no, le doy clic sobre el margen, ¿no es cierto que estoy haciendo? Margen, y escojo acá, porcentaje. Un ratito nada más, margen, porcentaje, correcto, y ahora sí le arrastro acá. Ya, y ahí me muestra el margen en porcentajes y ya no en esos decimales. Ya, correcto. Entonces, esta es la primera tabla que vamos a graficar. La dejamos por ahí. Ya. Entonces, en esta tabla de aquí, nosotros hemos hecho un cálculo, ¿no es cierto?, del total de gastos, del total de ingresos, la utilidad y el margen de ganancia. Ahora, podemos nosotros copiar esta misma tabla e irla modificando a nuestro gusto. Es decir, los cálculos están hechos. Pero yo quiero que me muestre la utilidad y el margen, que no me muestre por país, sino quiero que me muestre por continente. ¿Cómo hago? Simplemente le señalo a la tabla, control C, control V, me coloco por aquí, y aquí está mi área de trabajo. Ya no quiero que me muestre por país, sino que me muestre por región. Arrastro aquí a región. No, este no, perdón. Creo que le puse el nombre de continente. Y aquí está, continente. ¿Ya? Entonces, si pueden ver, es el mismo cálculo, está bien todas las operaciones, pero aquí me está mostrando la información por continente. Sí, ahora quiero que me muestre también a ver qué más tenemos, qué otros campos más tenemos por continente, por periodo, por tipo de producto. ¿Cómo haría? Igualmente voy a mi tabla inicial, control C, control V, lo coloco por acá. Ahí está. Le quito el país y le arrastro el tipo de producto. Ahí está. Entonces me muestra el margen y la utilidad por tipo de producto, por país y
por continente. Entonces, si ven, es mucho más fácil trabajar en esta herramienta de Power BI porque es muy versátil. Nosotros podemos hacer cualquier cambio, ¿sí? De acuerdo a los cálculos que ya hicimos inicialmente. Ahora, aparte de estas tablas que ya creamos aquí, perdón un ratito. Si ven que si yo le doy clic sobre una, automáticamente se me ponen los filtros y va cambiando en todas las tablas que yo creé. Si ven, entonces ya no hay esa necesidad de estar concatenando los gráficos ni nada, sino automáticamente Power BI ya sabe qué trabajo hacer. ¿Por qué? Porque tengo aquí un modelo de datos que es en donde están conectadas estas tablas y sabe cómo hacer las operaciones, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí tal vez? ¿Está claro todo? Profe, la verdad yo me perdí. Oye, estamos en la clase, tal vez. Ya. ¿En qué parte se perdió Abigail? Desde el inicio. Pero, claro, igual ustedes quedan con este video, ¿no? Con la clase el cual estamos haciendo paso a paso. Por eso les decía que no sigan en sus archivos, sino que más bien vayan tomando atención ahorita como lo hice. Pero igual el video que estamos haciendo ahorita queda cargado y ustedes lo van haciendo en diferido sin ningún problema. Yo les voy a dejar que puedan cargar esta última tarea hasta el día martes, que yo tomo el último examen. No sé con ustedes qué día tengo. El lunes, profe. Lunes, profe. El lunes. Ya, el lunes ustedes ingresarían a la plataforma normalmente, al EVA, y ahí va a estar cargado el examen, que es la parte teórica, que son de 10 preguntas que les dije. Y tendrían hasta el día martes para ustedes cargar este trabajo final. Y con eso ya se completaría todo. Esto es parte del examen. Esto es parte del examen. Ya, a ver. Listo. Hemos hecho ya el cálculo utilizando DAX. Entonces ahora vamos a ver la parte de cómo ir agregando los gráficos. Esta es ya la parte final de la práctica. Déjeme moverle nada más a esta tablita más acá abajo. Será más pequeña. ¿Ves ahí? Y ahí. Ahora la parte de los gráficos es mucho más fácil. Le doy clic sobre mi tabla. A ver aquí. Ya no hace falta. Ahí. Le doy clic afuera. Y lo que voy a hacer agregar ahorita lo primero es, voy a agregar unas etiquetas. Para agregar una etiqueta tenemos aquí las herramientas. Una tarjeta, disculpe. Es una tarjeta. Le doy clic aquí y me da el área para trabajar. En esta tarjeta lo que voy a mostrar es yo la utilidad total. O simplemente busco dónde está mi utilidad y le arrastro aquí al campo. Y esta tarjeta me muestra ya en un solo número cuál es la utilidad total. Si ven, es así de fácil. Estos cálculos que hicimos los vamos a utilizar para crear estos gráficos. Escogí tarjeta y lo que arrastré en los campos de la configuración de la tarjeta fue la utilidad. Voy a arrastrar otra tarjeta que me muestre el margen. Igualmente, le doy clic afuera. Escojo tarjeta. Voy a dejar ahí mismo. Y voy a escoger el margen. Ahí está. Y me muestra el margen total. ¿Sí ven? Es muy dinámico esta parte de la parte gráfica. Y digamos, ustedes en el gráfico pueden ir trabajando aparte de las tablas que estamos viendo aquí. O sea, el gráfico es muy aparte. Este gráfico no es que pertenece aquí a estas tablas de acá, sino es de acuerdo a las medidas que creamos. Sí, son muy aparte. Voy a crear también un gráfico de barras horizontales. Pues es este de aquí.
¿cierto? Me da para calcular el área de trabajo. En este cálculo de barras voy a colocar en ejes, voy a colocar el año. A ver si es este el correcto o no. Ya voy a colocar en eje Y el año. Voy a colocar en leyendas, que es esto aquí, voy a colocar los continentes. Continente, leyendas. Ok, ¿y qué datos me va a mostrar? Me va a mostrar el margen. Y el margen lo tengo que colocar en información sobre herramienta. Margen, margen. Déjame ver. Este. A ver, este gráfico de barras. Ya. Tanto en el eje de las X como en el eje de las Y vamos a arrastrar mi campo año. Y de esta manera nos muestra este gráfico de aquí. Nos está mostrando este código de barras, el recuento del año y el margen por año, porque hemos colocado nuestro cálculo de margen en este campo de aquí, que es la información sobre herramienta cuando mantenga un puntero sobre la parte de esta visualización. Entonces estamos viendo el margen por cada año, ¿sí? Que hemos arrastrado aquí, tanto en el eje de las X como el de las Y, el año, en leyenda los continentes y en el último campo hemos calculado el margen. ¿Sí? Vamos a agregar otro gráfico. Vamos a agregar un gráfico de pastel. Es este de acá. Este gráfico de pastel nos va a mostrar el continente y el total de utilidad. Entonces, dentro de leyendas vamos a arrastrar el continente y en valores vamos a arrastrar la utilidad. Y listo. Me muestra cada continente con la utilidad que ha generado. Vamos a agregar el último, que es un tree map. Y aquí ya hacemos pequeñito esto. Y voy a agregarle este de aquí. Este tree map lo que va a tener dentro de grupos, a ver, estamos ahí. Vamos a trabajar con países y el total de utilidad igualmente. Vamos a arrastrar los países. Y en valores vamos a arrastrar el total de utilidad. Y si ven cómo este tipo de gráfico nos va mostrando, de acuerdo al tamaño del cuadro que va generando, qué país tiene mayor utilidad, ¿no es cierto? Y mientras cuando ponemos el puntero encima de cada de estos cuadritos, se me va mostrando los valores de utilidad de cada país. ¿Sí ven? Ahí estamos. A ver, algo más.
¿Algo más que podemos agregar? Nada más. Vamos a quedar hasta ahí entonces la práctica, chicos, verán. Lo que hemos hecho es calcular la utilidad, a ver, es calcular la utilidad, el margen de cada país en la tabla, la utilidad del margen por categoría, por tipo de producto, y la utilidad y el margen por continente. Asimismo, hemos agregado dos tarjetas. En la primera tarjeta me muestra solo la utilidad, en la segunda tarjeta me muestra el margen. Hemos generado un gráfico de barras en la cual igualmente en eje X y en eje Y vamos a mostrar el año y nos va a mostrar el margen por cada continente. Como pueden ver aquí, está dividido por continente los colores, si ven, y el margen que tenemos por cada uno. En el gráfico de pastel, lo que estamos viendo es la utilidad también en cada uno de los continentes. Y en este último gráfico que se llama el Tree Map, tenemos lo que es también la utilidad por cada país. ¿Sí? Entonces, esa es la parte final de la práctica que tenemos pendiente. Como pueden ver ustedes, de igual manera, si yo doy clic sobre cada uno de estos países, todos los gráficos van cambiando de manera dinámica y mostrando la información que pertenece a cada uno. ¿Sí ven? Y no hace falta que yo los esté ligando o les esté poniendo alguna información extra, sino todo ya está enlazado. ¿Sí? Entonces esto, chicos, es todo lo que tendría que hacer para en la parte final. ¿Alguna duda tal vez con esto de los gráficos? Profe, entonces prácticamente esto subimos el día del examen, ¿no? Lo que les dice Word antes como práctica 1 y este sería como práctica 2. Ya, perfecto. En Sí, todos bueno, hay archivos. algunas dudas en realidad, pero ya vamos a revisar la clase y ahí vamos solventando cualquier cosa. Claro, sí, como pueden ver ustedes hemos seguido paso a paso. Entonces ahí ustedes siguen nada más los pasos que hemos ido haciendo y les va a salir. No es nada complicado. Listo, chicos. ¿Alguna duda, tal vez alguna sugerencia? Estamos todos ahí. Tal vez a alguien le faltó subir alguna tarea, todos están al día. Profe, para el examen va desde el inicio hasta lo que hemos visto hasta hoy o solo lo que hemos visto después del primer examen intensivo. El examen teórico habla usted. Sí. El teórico va todo, desde el primer interciclo hasta el segundo, pero van a haber más preguntas del segundo interciclo, es decir, que era Business Intelligence, a qué hacía referencia a la ciencia de datos, lo que ustedes mismos expusieron, recuerdan, lo que era el CRM, que era el ERP. Entonces son 10 preguntas nada más de opción múltiple que ustedes van a tener que responder. Son solamente teóricas. Profe, para estar de acuerdo que nos dejó subir el trabajo, perdón, y Voy a abrir la fecha. Sí, déjenme, mejor bien que me acuerdo ahora. La tarea final de Excel, editar. El martes es 28, 30. Hasta el martes 30 tienen esta tarea final de Excel. Y también ya la tarea 11, que sería esta tarea de Power BI, ya la voy a cargar, igualmente sería hasta el día martes. Y luego ya la parte de evaluación del examen final va a estar dentro de esta pestaña. A ver cómo les tomé anterior. Dentro de evaluaciones. Va a estar dentro de la unidad 2, en una pestaña aquí de evaluaciones. Aquí le voy a cargar el examen, ¿sí? Para que le tengan en cuenta. Bajo esta pestaña voy a cargar el examen. Profe, disculpe, me perdí ahí un poquito. Esa que dice tarea final de Excel, que es eso del dashboard, eso. Sí.
Es que Entonces, vimos ya. hicimos las dos pestañas adicionales y le fuimos colocando el dashboard, bueno, de todas las tablas dinámicas, ¿no? Los gráficos. Sí, es la que, recuerdan que yo les indiqué cómo ingresar con la herramienta formulario de Excel mismo. Ustedes tenían que alimentar una base de datos y utilizando esa base de datos generaban las tablas dinámicas y al final el dashboard, nada más. Ah, ya, solo subimos ese archivo nada más. Sí, eso ya son los 10 puntos del examen. Ese examen, esa tarea de Excel. Lo que queda pendiente es esta de Power BI, que son 15 puntos, sumaría 25, y los 10 puntos más que lo realizarían el día lunes, que tienen el examen, que es la parte teórica. Listo, profe, muchas gracias. Listo, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan logrado aprender todo lo que hemos visto durante todo este ciclo. En realidad han sido uno de los mejores grupos que he tenido en estos ciclos que he venido dando clases. Y espero que sigan así, que sigan adelante con la carrera que, como ustedes ven, es muy corta y pronto se van a graduar. Muchas gracias por Aquí su ya no vamos a atención. tener clases con usted, profe. Claro, porque esta es la última clase. Ya la próxima semana es el examen y ya no hay nada más, pues. Ya no hay más materias, nada que vaya ligado con usted. Ya no, este es lo último. Power BI era lo último. Ah, ya, ya. Ujú. Profe, muchísimas gracias por toda la enseñanza en realidad. Muchas gracias, Cristian. Gracias, chicos, por todo el tiempo que han invertido. En realidad es el esfuerzo que les va a dar la satisfacción de poder conseguir este título de tercer nivel y poder seguir adelante en sus carreras. Gracias, chicos, un Gracias, gusto. gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias a usted, profe. Por la paciencia. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien, profe. Hasta luego. Pasen muy bien.